Me quedé quieta con el rosario entre las manos mientras su voz me atravesaba como un látigo. «Te dije que no uses eso delante de mis hijos», gritó mi nuera. Y por un segundo sentí que mis oraciones eran pecado en mi propia casa. No respondí. No lloré. Solo apreté más fuerte las cuentas de madera, como si mi alma supiera que aquel momento no era el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Porque lo que vino después fue algo que ni los médicos, ni ella, ni yo misma podríamos haber imaginado jamás. Me llamo Dolores, y durante muchos años pensé que mi papel en la vida era sencillo: cuidar, servir y no estorbar. Fui educada para no alzar la voz, para no contradecir, para aceptar que una vez que los hijos crecen, una debe hacerse pequeña. Y así lo hice. Crié a mi hijo con amor y fe, sola, porque su padre se marchó cuando él apenas decía mamá. Nunca le faltó nada, ni un plato de comida caliente, ni una bendición antes de dormir. Le enseñé a respetar, a rezar, a dar gracias por lo poco y por lo mucho. Y aún así, cuando formó su propia familia, sentí que todo lo que le di fue como una carta olvidada en un cajón cerrado con llave. La relación con mi nuera nunca fue fácil. Educada, sí, pero fría. Siempre marcando distancias, como si yo fuera una sombra incómoda que entró en su hogar por la puerta trasera. Al principio quise acercarme, hacerme útil, no entrometerme. Pero cada gesto mío, por pequeño que fuera, parecía interpretarlo como una invasión. Cuando nacieron mis nietos, creí que las cosas cambiarían, ilusa de mí. Me limité a observar desde un rincón, con la esperanza de que alguna vez ella me mirara con los ojos que yo habría querido para mi propia madre. Pero el desprecio más doloroso no llegó con gritos ni con palabras fuertes. Llegó con los silencios, con las miradas que evitaban las mías, con las veces que me pedían que no me quedara tanto tiempo, que no los levantara en brazos, que no les enseñara a persignarse. Hasta que un día, sin esperarlo, ese desprecio se hizo voz, y lo que dijo no fue solo una frase. Fue un corte profundo, una frontera, un tú aquí no. Yo nunca quise imponer nada, solo quería ser parte, compartir lo que para mí siempre fue vida, mi fe, mis oraciones, mis rosarios. Nunca imaginé que esos pequeños gestos que a mí me mantenían en pie serían lo que la enfurecería. Pero ahora, mirando hacia atrás, comprendo que ese fue el punto de partida de algo que solo Dios podía voltear. Todo ocurrió un martes por la tarde, uno de esos días en que el cielo se cubre de nubes sin decidirse del todo a llorar. Recuerdo que salí de casa con una bolsa de tela en la que llevaba unas galletas de canela, un pequeño cuaderno con oraciones y mi rosario, ese que siempre guardo en un estuche bordado con flores que mi madre me regaló hace décadas. Me habían pedido que cuidara a mis nietos un par de horas mientras mi hijo y su esposa asistían a una reunión en la escuela del mayor. Era algo habitual, nada que indicara lo que estaba por venir. Al llegar a la casa, los niños me recibieron con esa alegría que solo los pequeños saben regalar. Corrieron a mis brazos, gritaron «¡Abuela!», con esa espontaneidad que me derrite el alma, y en un segundo ya estábamos todos en el suelo del salón, entre juguetes, abrazos y risas. Les ofrecí las galletas. El menor tomó 2 y me besó la mano. El mayor, que ya sabía leer, me pidió que le contara una historia de cuando papá era niño. Sonreí. Me senté en el sofá, saqué el rosario y lo sostuve entre los dedos como quien sujeta un recuerdo querido. No lo recé en voz alta, solo lo tenía ahí, acariciando cada cuenta como si pasara página tras página de mi propia vida. En ese momento, sentí que todo estaba bien, que aunque no fuera bienvenida por todos, había un rincón de ternura que todavía me pertenecía. Pero entonces, la puerta se abrió con violencia. Mi nuera entró como un viento frío que apaga las velas. Su rostro venía endurecido, la mandíbula tensa, los ojos cargados de algo que no supe si era rabia,
cansancio o puro resentimiento. Se detuvo a pocos pasos de mí, con las llaves aún en la mano y el bolso colgando de un brazo. ¿Qué te dije?, dijo, sin saludar, sin respirar. Te dije que no uses esos rosarios delante de mis hijos. Por un momento creí no haber oído bien. Sentí que esas palabras no podían dirigirse a mí, pero sí. Su voz no era la de alguien que pide con respeto, era un grito que llevaba tiempo acumulándose. Me miró como si mi simple presencia fuera una amenaza, y entonces me di cuenta de que no era el rosario el problema. Era yo con todo lo que representaba. Mi historia, mi fe, mis silencios. El mayor de los niños se acercó y se sentó a mi lado, instintivamente. Me miró confundido. Sabía que algo no estaba bien. Yo no lloré, no respondí, solo apreté el rosario un poco más fuerte. No por desafío, sino por necesidad. Porque era mi refugio, mi manera de estar en paz en un mundo que a veces no me quería. Ella no dijo más. Dio media vuelta y se fue a la cocina, haciendo ruido con los platos, como si eso completara su punto. Minutos después llegó mi hijo. Su rostro mostraba incomodidad. Me saludó con un beso en la mejilla, pero sus ojos no eran los mismos de antes. Cuando su esposa salió de la cocina y le dijo, delante de mí, que yo había vuelto a rezar sus cosas en la sala, él solo suspiró. No me defendió, no cuestionó nada. Me miró con una mezcla de culpa y cansancio y me pidió que por favor evitara tensiones. Esa frase, evitar tensiones, me dolió más que cualquier grito, porque lo que en realidad me pedía era que dejara de ser yo para que todo siguiera funcionando, que me callara, que desapareciera un poco más. Me fui esa tarde con un nudo en el pecho que no pude desatar. Caminé lentamente hasta mi casa, como si cada paso pesara más que el anterior. Al llegar, dejé el rosario sobre la mesa del comedor y me senté frente a la ventana. El cielo ya había decidido llover. Las gotas caían como una repetición de mi propio llanto. No llamé al día siguiente, ni al siguiente. Mi hijo tampoco lo hizo. Pasaron los días como pasan los inviernos largos, pesadamente, uno tras otro. Pensé muchas veces en escribir una carta, pero algo me detenía. No sabía cómo explicar que no quería imponer nada, que lo único que deseaba era compartir lo que había sido mi sostén durante toda la vida. Pero, ¿cómo se explica la fe a quien nunca la ha necesitado? Y entonces, como un rayo que rompe el silencio, llegó la llamada. Fue a las 2:15 de la madrugada. El teléfono sonó con urgencia. Era mi hijo. Su voz, rota. Mamá, está mal. El niño, no sabemos qué tiene. Está con fiebre desde hace horas y no responde a los medicamentos. Ya fuimos al hospital, pero no encuentran la causa. No baja y no saben qué hacer. Salté de la cama. Me vestí a oscuras. Tomé el rosario. No cualquier rosario, el mismo, aquel, el que había sido causa de desprecio. Lo guardé en el bolso con la misma reverencia con la que una madre envuelve a su hijo enfermo. Pedí un taxi y en menos de media hora estaba frente a la sala de urgencias. Cuando vi a mi nieto acostado en esa camilla, pálido, sudando con los labios secos y los ojos cerrados, algo dentro de mí se quebró. La madre, mi nuera, estaba sentada al borde de la cama, sosteniéndole la mano. Su rostro, antes firme, estaba ahora devastado. Ojeras, lágrimas, pánico. Ya no había orgullo, solo miedo. Me acerqué. No dije nada. Solo toqué el cabello del niño y sentí su calor abrasador. Salí del cuarto en silencio y bajé hasta la pequeña capilla del hospital. Estaba vacía, oscura, salvo por la luz de una vela encendida frente al altar. Me arrodillé. Sentí cómo los huesos me dolían, pero también cómo el alma se abría. No recé como se reza en misa. Recé como quien grita desde dentro, como quien no tiene más remedio que entregarlo todo.
Le hablé a Dios. Le dije que no podía permitir que un niño tan pequeño sufriera así. Le pedí que me diera a mí esa fiebre si era necesario, pero que lo sanara. Le pedí que, si mis oraciones de tantos años habían servido para algo, que fueran ahora escuchadas. Cada cuenta del rosario fue una súplica, una lágrima, un trozo de mí misma. Cuando subí de nuevo, el médico estaba con ellos. Decía que la fiebre había empezado a descender un poco, que no sabían por qué, pero el cuerpo estaba respondiendo. Pasaron las horas. El niño durmió mejor. Comenzó a moverse, a hablar entre sueños, a pedir agua. Los días siguientes fueron un renacimiento. La fiebre no volvió. Las pruebas no encontraron nada. Lo dieron de alta una semana después. Los médicos dijeron que había sido un virus resistente. Yo supe que había sido otra cosa. Mi hijo me abrazó antes de irnos del hospital. No dijo nada sobre el rosario, pero su abrazo fue más largo de lo habitual, cargado de algo no dicho. Mi nuera, al llegar a casa, me invitó a pasar. No me gritó, no me miró con desdén, solo me ofreció una taza de té. Estábamos en la cocina cuando, en voz baja, sin mirarme directamente, me preguntó: ¿te importaría rezar con él esta noche? No respondí con palabras, solo asentí. Subí al cuarto del niño, me senté a su lado y por primera vez desde aquel martes saqué el rosario sin miedo. El niño me tomó la mano y me dijo: abuela, ahora no me duele nada. En ese instante supe que algo había cambiado, que sin imponer, sin forzar, sin gritar, mi fe había hablado por sí sola, y que lo más poderoso que uno puede hacer por amor es mantenerse firme, aunque todo te diga que calles. No siempre fui esta mujer callada que ahora guarda más cosas en el corazón que en los cajones. Hubo un tiempo en el que la vida me pedía correr, decidir, sostener el mundo con mis propias manos, sin nadie que me ofreciera un descanso. Me casé joven, demasiado joven diría ahora. A los 20 años ya esperaba a mi hijo y a los 22 ya lo criaba sola. Su padre, que había prometido cielos, solo me dejó tormenta. Un día se fue a buscar trabajo a otra ciudad y no volvió. Ni una carta, ni una llamada. Solo su ausencia, que se instaló como un huésped que no paga renta y no deja dormir. Tuve que aprender a vivir con menos, pero también a querer más. Cada moneda contaba, cada comida debía alcanzar, y cada noche me dormía con la angustia de no saber si podría mantenerlo una semana más. Pero nunca lo supo. A mi hijo nunca le faltó su merienda en la mochila, ni su camiseta limpia, ni su lugar en mi regazo. Si él lloraba, yo era el pañuelo. Si él se enfermaba, yo era el termómetro y la medicina. Fui madre, padre, enfermera, cocinera, maestra y a veces, sin querer, también la sombra que le impedía ver que su madre no era inmortal. Recuerdo una noche en particular. Él tendría unos 8 años. Llovía. Yo no tenía paraguas y venía del trabajo con los zapatos rotos y una fiebre que me nublaba la vista. Pero tenía que pasar por la farmacia a comprarle un jarabe para la tos. No había dinero para los dos, así que esa noche cené agua caliente y dormí con el abrigo puesto. Pero él se recuperó. Y al verlo dormir sin tos, supe que valía la pena. Mi fe se forjó en esos años. No la heredé de nadie. La construí con mis propias manos, como se arma un refugio con lo que uno encuentra. Descubrí el rosario cuando ya no tenía a quien pedirle ayuda. Una vecina mayor, la señora Clara, me enseñó a rezarlo. Me regaló uno de madera sencillo y me dijo: esto no es magia, Dolores, es diálogo. Cada cuenta es una conversación con lo que no se ve, pero siempre está. Y así empecé. Primero por necesidad, luego por compañía. Con el tiempo se volvió parte de mí. Recé en las noches frías cuando la nevera estaba casi vacía. Recé cuando mi hijo tuvo fiebre y ningún médico entendía por qué. Recé cuando caminaba al trabajo con zapatos prestados.
Recé cuando el banco amenazó con quitarme el piso, y cada vez que parecía que todo iba a desmoronarse, algo pasaba. No de forma espectacular, pero lo justo y necesario. Un día me ofrecieron un trabajo de limpieza en una escuela, y gracias a eso pudimos seguir. Otro día, una vecina me regaló una bolsa con alimentos justo cuando yo ya no tenía qué poner en la mesa. Mi hijo creció sin saber todo lo que yo hacía por él. Nunca se lo conté. Pensaba que, al protegerlo de las dificultades, le daba una infancia más digna. Tal vez me equivoqué. Tal vez debería haberle mostrado un poco más el esfuerzo, pero no supe hacerlo de otra manera. Me bastaba con verlo sonreír, con sus notas en la escuela, con sus dibujos colgados en la nevera. Me bastaba con que me dijera, «Gracias, mamá». Cuando llegó a la universidad, vendí mis anillos y algunas joyas de mi madre para ayudarle con el primer semestre. No me dolió, me sentí útil, orgullosa, aunque eso significara usar la misma chaqueta durante 5 inviernos. Después consiguió una beca, trabajó, se esforzó. Y un día me dijo, «Lo logré, mamá, tengo trabajo fijo». Lloré de alegría, no por el dinero, sino porque sentí que todo ese silencio de años, todo ese sacrificio escondido, había dado fruto. Cuando conoció a su esposa, yo quise hacerme pequeña. No quería ser la suegra molesta, la madre absorbente, la sombra. Me mantuve al margen, sin imponerme. Ofrecía ayuda, pero no insistía. Nunca me metí en sus decisiones, ni en sus peleas, ni en su forma de criar a los niños, pero poco a poco fui notando las grietas. Ella marcaba territorio con cortes sutiles, una mirada, un comentario, un «yo prefiero que no». Y cada vez que algo me hería, yo regresaba a mi casa, abría el estuche de mi rosario y lo acariciaba como quien lame una herida invisible. Recuerdo una Navidad. Había preparado con ilusión unos pequeños regalos para los niños, bufandas tejidas por mí, una cada una con sus nombres bordados. No eran costosas, no eran de marzo, pero estaban hechas con cariño, con horas de esfuerzo. Cuando se las di, los niños las abrazaron, pero su madre las dejó a un lado diciendo, «Gracias, pero ya les compramos unas de mejor calidad». Nadie me defendió. Mi hijo solo bajó la mirada. Yo fingí una sonrisa. Me fui temprano esa noche. Aún así, seguí visitando. Por los niños. Por no perder el vínculo. Por la esperanza de que con el tiempo las cosas cambiaran. Pero la distancia se volvía más grande. Y cada vez que sacaba mi rosario en su casa, sentía que me observaban como si trajera algo inapropiado, anticuado, incluso molesto. Nunca recé en voz alta. Nunca les hablé de religión. Solo me refugiaba en él como siempre lo había hecho. Pero eso bastaba para que ella frunciera el ceño, y sin embargo, seguí yendo. Porque una madre no se rinde fácilmente. Porque una abuela aguanta más de lo que parece. Porque en cada nieto veía una parte de mí que aún podía florecer. Hasta aquel martes, hasta ese grito, hasta ese «te lo tengo que repetir». Porque ese día comprendí que no era bienvenida, que mi silencio ya no bastaba, que mi presencia, aún callada, era un estorbo, y me fui. Me encerré en mi casa, y durante varios días no recé, no porque no creyera, sino porque algo en mí se había roto, porque sentí que ya no tenía permiso de ser quien era, porque hasta mi fe había sido convertida en una falta. Pero los días pasaron, y como siempre el dolor se transformó en una conversación interior. Volví a tomar el rosario, no por rebeldía, no por desafío, sino porque sin él sentía que me faltaba el aire, y en ese instante, como si el cielo hubiese estado esperando que volviera a rezar, el teléfono sonó. Era la vida, recordándome que aunque el mundo me diera la espalda, aún había alguien que necesitaba lo que yo llevaba dentro. No fue un grito, no fue una discusión, no hubo llanto en público ni sillas volcadas, no hubo escena, solo un susurro dentro de mí
que se volvió insoportable. Un silencio que poco a poco fue ensanchando su espacio hasta llenarlo todo. Me marché de aquella casa sin decir adiós. Cerré la puerta con suavidad, como si no quisiera molestar, y mientras caminaba hacia la parada del autobús, comprendí que había perdido algo. No sabía qué nombre ponerle. No era exactamente dignidad, ni fe, ni orgullo. Era más bien la sensación de pertenecer, de tener un lugar en el mundo que no me fuera prestado ni tolerado, sino propio. Ese lugar había desaparecido y nadie parecía notarlo. La ciudad seguía viva, el tráfico rugía, la gente corría de un lado a otro con sus abrigos, sus bolsas, sus auriculares. Y yo, sola, en medio de ese ruido que no me incluía, sentí por primera vez una fractura interior. No una que doliera con fuerza, sino de esas que se expanden en silencio, como una grieta que atraviesa lentamente una losa sin que nadie lo perciba. Al llegar a casa, me quité el abrigo y lo colgué con lentitud. Todo estaba igual, pero todo había cambiado. Las tazas en su sitio, la vela medio consumida sobre el mueble, el reloj de pared marcando las 5, pero había una ausencia que se había colado como el frío por una rendija. Me senté en la cama sin deshacer la colcha. Cerré los ojos y por un instante deseé que el tiempo retrocediera. No años, solo días. Quería volver a antes del grito, antes de las palabras que me expulsaron sin nombrarlo. No lloré. Las lágrimas no llegaban. Había algo más hondo que el llanto, un agotamiento del alma, como si mi cuerpo entero se rindiera sin pelea, como si finalmente hubiera entendido que a veces no basta con amar, ni con callar, ni con rezar en silencio para ser aceptada, porque había dado todo: juventud, fuerza, ternura, tiempo, y al final me devolvían distancia. Durante esa primera noche no encendí la luz. Me senté en la oscuridad, frente a la ventana, mirando las luces de los edificios al otro lado de la calle. La vida continuaba. Las risas de una familia salían por una ventana abierta. El olor a sopa llegaba de algún departamento cercano, y yo, dentro de mi mundo apagado, empecé a entender que me habían deshabitado sin mi permiso. Fueron días así, lentos, grises, cargados de pensamientos que no encontraba cómo ordenar. Me despertaba temprano como siempre, por costumbre, no por ganas. Preparaba café que no bebía completo. Lavaba una taza, luego otra sin prisa. Ponía la radio a bajo volumen, solo para que el silencio no gritara. No tenía hambre, no tenía palabras. Solo me sentaba, con el rosario cerrado en su estuche sobre la mesa, como si ya no supiera qué hacer con él. Hubo una mañana en que tomé el rosario y lo miré largo rato. Pensé en guardarlo en un cajón, pero no lo hice. Lo dejé sobre el mantel, al lado de un florero vacío. Era extraño. Ese objeto que tantas veces me había sostenido, ahora me parecía lejano. No porque dudara de su valor, sino porque dudaba de mi lugar. Me habían hecho sentir vergüenza de lo que soy, de lo que creo, de lo que he sido siempre, y no supe cómo defenderme. No porque no tuviera palabras, sino porque sabía que, si decía algo, lo empeoraría. Salí poco en esos días. Iba a la tienda a comprar lo básico. Caminaba con la mirada baja, como si fuera culpable de algo que no había hecho. No quería encontrarme con nadie. No quería dar explicaciones. No quería fingir que todo estaba bien cuando por dentro me sentía rota. Un día fui al parque. Me senté en la banca donde antes jugaba con mis nietos, la misma donde les contaba historias mientras les daba galletas. Estaba vacía. El viento era frío, pero no helaba tanto como ese espacio vacío a mi lado. Cerré los ojos y recordé sus voces, sus risas, sus manitas sobre las mías. Me pregunté si pensarían en mí, si me echarían de menos. Y entonces el dolor se volvió nítido. No eran solo ellos, era mi hijo. Él había estado ahí cuando todo ocurrió. Él no me defendió.
Él no me abrazó después. Él eligió el silencio. Y ahí fue cuando sentí el quiebre. No por la falta de respeto de mi nuera, no por el grito, no por la prohibición del rosario. El verdadero dolor vino de él, de mi hijo, de ese niño que crié sola, que alimenté con el alma, al que arropé cada noche con oraciones y cuentos inventados. Él, mi razón de vivir durante tantos años, se había convertido en un hombre que prefería callar antes que incomodar a su esposa. Y en ese silencio yo desaparecí. Esa noche, al volver a casa, entré al baño y me miré en el espejo. Hacía días que no lo hacía. Vi a una mujer de rostro cansado, ojos sin brillo, labios resecos. Pero lo que más me impactó fue la expresión. Era una mezcla de tristeza antigua y una resignación nueva. Me acerqué más. No lloré. Solo me hablé en silencio. Me dije, ya está, ya entendiste. No te quieren ahí, no así. Pasé las manos por mi rostro como si pudiera borrar las huellas del dolor. Me puse la bata de estar por casa. Calenté un poco de sopa. Me senté en la cocina sin encender la televisión. Y en ese instante supe que había dado un paso. No hacia el olvido. No hacia el odio, sino hacia un tipo de aceptación que duele más que cualquier grito. Porque no hay peor dolor que el que no se puede compartir con nadie. El que se guarda en el pecho y se disuelve en el tiempo. Los días que siguieron fueron silenciosos, pero distintos. Empecé a ordenar la casa, no porque tuviera visitas, sino porque necesitaba que al menos mi entorno me escuchara. Cambié de lugar algunos muebles. Tiré ropa vieja. Limpié los marcos de las fotos. En uno de ellos, mi hijo de pequeño, sonriendo con los dientes torcidos y una galleta en la mano. Lo miré largo rato. Le dije, yo te vi crecer. Yo estuve cuando nadie más. Y aunque ahora no me veas, aquí sigo. Ese fue el verdadero quiebre. No cuando me gritaron, no cuando me excluyeron, sino cuando comprendí que el amor no siempre basta para mantener un lugar en la vida de quienes criamos. Que llega un momento en que el silencio se convierte en nuestra única respuesta. Y que a veces lo más valiente que una puede hacer es quedarse en silencio, porque desde ese silencio puede volver a escucharse a sí misma. El mundo no cambió de inmediato. Las cosas no dieron un giro brusco. No hubo un sonido de trompetas ni una epifanía repentina. Pero sí hubo movimientos, pequeños al principio, casi imperceptibles, como cuando una puerta mal cerrada empieza a abrirse con el viento. Así fueron las primeras señales de que algo, sin que yo lo buscara, estaba empezando a cambiar. Una semana después de aquel silencio en mi casa, de mis días grises, de los cafés a medias y las tardes sin propósito, recibí una llamada. Era mi hijo. No supe cómo responder al ver su nombre en la pantalla. Dudé, respiré hondo y contesté. «Mamá», dijo, y hubo una pausa larga. «El niño está enfermo». Mi estómago se encogió. «¿Qué tiene?» «Fiebre alta, desde anoche. Ya lo llevamos al hospital, pero no baja. Le hicieron pruebas, no encuentran nada. Está agotado. No come, no habla». «¿Y qué dicen los médicos?» «Que esperemos, que puede ser viral, pero no mejora. No me pidió que fuera. No me dijo, ven. Solo me contó, pero yo supe». Colgué, me cambié sin pensarlo y tomé el rosario. Ese mismo que había quedado abandonado durante días en la mesa. Lo guardé en el bolso, como quien recoge un talismán olvidado. Salí de casa con la firmeza que solo una abuela desesperada puede tener. En el hospital, el ambiente era frío. Las luces blancas, el sonido de los monitores, el olor a desinfectante. En la sala de pediatría, mi nieto estaba acostado, cubierto hasta el pecho con una manta que no alcanzaba a ocultar lo frágil que se veía. Sus ojos estaban entrecerrados, su respiración era irregular. La fiebre le había dejado el rostro enrojecido y los labios secos.
Mi hijo estaba sentado junto a él, con la cabeza entre las manos. Mi nuera, al otro lado, sostenía un vaso con agua que no se atrevía a ofrecerle. Al verme, levantaron la mirada. No hubo abrazos, no hubo disculpas, solo un gesto de cansancio y angustia. «¿Puedo?», dije señalando al niño. Ellos asintieron. Me senté a su lado y tomé su mano. Estaba ardiendo. Sentí en mis dedos esa fiebre como una herida abierta. No dije nada. Solo me incliné y le besé la frente. Sus párpados se movieron levemente. Luego bajé la mirada al bolso. Saqué el estuche del rosario. Lo abrí con cuidado. No lo levanté. No recé en voz alta. Solo lo sostuve entre las manos, allí mismo, sin moverme. Y dentro de mí, comencé una oración muda. No le pedí a Dios que hiciera un milagro. Le pedí que me dejara quedarme con el dolor del niño, que se lo llevara a mí. Que si alguna vez mis oraciones habían tenido algún valor, si alguna cuenta de aquel rosario había sido escuchada, que entonces fuera ahora. Que no era justo que un niño sufriera así, que yo había vivido bastante, que yo podía soportarlo, pero él no. Estuve así más de una hora, sin moverme. Mi hijo no decía nada. Mi nuera se había ido a buscar café. Los médicos entraban y salían sin demasiadas respuestas, y de pronto, mientras sostenía el rosario, sentí que la mano del niño se movía, apenas un leve apretón en mis dedos. Lo miré. Sus labios intentaban formar una palabra. Me acerqué. Apenas un susurro, agüita. Llamamos a la enfermera. Le dieron agua con una cucharita. Abrió los ojos. Miró a su padre. Lo reconoció. Le sonrió débilmente. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Los médicos entraron. Revisaron. Dijeron que era una buena señal, que podía ser que el cuerpo estuviera comenzando a responder, que habría que esperar. Pero algo en sus voces ya no sonaba tan resignado. Esa noche me quedé en el hospital. No lo pedí. Ellos no lo ofrecieron. Solo ocurrió. Nadie me pidió que rezara. Nadie me prohibió nada. Simplemente estuve. Con mi rosario en el regazo, con mi corazón abierto, con la fuerza que da el amor cuando ya no hay orgullo que sostener. A la mañana siguiente, la fiebre había bajado notablemente. El niño pedía comida. Se sentaba en la cama. Quería ver dibujos. Los médicos hablaban de recuperación espontánea, de posible virus que ya había pasado su ciclo. Pero en sus rostros había sorpresa. No comprendían cómo un niño que horas antes estaba tan débil podía tener ese nivel de mejora en tan poco tiempo. Mi hijo me abrazó. Fue breve, pero sincero. Mi nuera me miró. Sus ojos estaban húmedos. No me pidió perdón. No lo necesitaba. En su mirada había algo más profundo, una grieta, un reconocimiento, una rendija abierta en ese muro que siempre había mantenido entre nosotras. Días después, el niño fue dado de alta. Regresamos a casa. Me ofrecieron quedarme unos días. Lo hice. Dormí en el sofá. Preparé caldos. Le leí cuentos. El niño me pedía que me quedara, que no me fuera. Una noche, mientras lo arropaba, me pidió que rezáramos lo de las piedritas. Así llamaba él al rosario. Lo tomé entre mis manos. Mi nuera estaba en la puerta. No dijo nada. No se opuso. Solo observó. Recé en voz baja, mientras el niño repetía algunas palabras entre sueños. Cuando terminé, él ya dormía. Su madre se acercó, me tapó con una manta y me dijo, «Gracias». No fue un milagro a los ojos del mundo. No hubo luces del cielo, ni voces, ni visiones. Pero dentro de esa casa, algo había cambiado. Y yo no lo provoqué, no lo busqué, no hice discursos, solo estuve. Días después, una vecina me llamó. Había escuchado lo ocurrido. Me preguntó si podía pasar por su casa para rezar por su madre que estaba enferma. Me sorprendió. Nunca antes me había hablado de fe. Fui.
Llevé mi rosario. Rezamos. Charlamos. Me dijo, no sé por qué, pero tu oración me da paz. Y así comenzó algo que jamás imaginé. Mujeres del barrio, algunas jóvenes, otras mayores, comenzaron a llamarme, no para hablar de religión, sino para que las escuchara, para que rezáramos juntas, para que les hablara de cómo encontrar calma en medio de las tormentas. No hice propaganda, no busqué nada. Fue como si el silencio que me habían impuesto se hubiera transformado en una voz serena que otras necesitaban oír. Y en esa pequeña ola de encuentros, de visitas, de rosarios compartidos, encontré algo más valioso que el reconocimiento de mi nuera. Encontré mi lugar. No el que otros me daban, sino el que yo misma recuperaba. Nunca imaginé que el simple acto de quedarme callada, de sostener un rosario con humildad y no con soberbia, tuviera tanto poder para mover corazones. Al principio, las reacciones fueron silenciosas. Nadie dijo nada, pero se notaba en las miradas, en los gestos que sin decir una palabra empezaban a cambiar de dirección. En casa de mi hijo, el ambiente ya no era el mismo. Había algo distinto en el aire. La tensión que antes se sentía cuando yo entraba parecía haber desaparecido. Ya no me pedían que me fuera temprano. Ya no me miraban con incomodidad cuando me sentaba con los niños. Incluso el menor, que aún no comprendía del todo lo que había pasado, empezó a buscarme con más frecuencia, a hablarme de sus sueños, a enseñarme dibujos. Me los entregaba como si yo fuera su cofre secreto. Una tarde, mientras preparaba arroz con leche en la cocina, una receta de mi madre, mi nuera entró y se sentó en silencio en una de las sillas. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa y los ojos cansados. No me miró directamente, pero su presencia hablaba por ella. Yo tampoco hablé. Solo seguí removiendo la olla. El silencio duró varios minutos. Luego, sin levantar la voz, ella dijo, «Nunca he sido muy religiosa». Asentí levemente. Mi madre tampoco. En casa no se hablaba de esas cosas. Siempre me parecieron extrañas, como si fueran de otro tiempo. No respondí, solo bajé el fuego. Pero esa noche, cuando el niño no paraba de temblar, cuando los médicos salían y entraban sin saber qué hacer, sentí miedo, de ese que te paraliza, y cuando te vi entrar con ese rosario en la mano, se le quebró la voz. Pensé que no iba a poder con todo esto. Me giré, la miré. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero contenidas, como si no quisiera que escaparan. Y entonces él empezó a mejorar. Y no sé qué fue, pero yo me sentí segura viéndote ahí, como si trajeras algo que nosotros no teníamos. No dije nada. Me acerqué, le dejé una taza de arroz con leche frente a ella y me senté al otro lado de la mesa. Ninguna de las dos volvió a hablar ese día, pero en ese silencio se firmó una tregua, una comprensión, un comienzo. Después de aquello, empezaron a pasar cosas pequeñas pero significativas. Mi hijo me llamó por primera vez sin motivo, solo para saber cómo estaba. Me sorprendió tanto que pensé que se había equivocado de número. Cuando le pregunté si necesitaba algo, me dijo, «No, solo quería escucharte». Poco después, mi vecina del quinto piso me detuvo en el portal del edificio. Nunca habíamos hablado más que un «buenos días» y un «buenas tardes». Pero ese día me tomó del brazo con gentileza. «Me enteré de lo del niño. Qué susto, ¿no?». Asentí. Mi hija también pasó por algo parecido hace años, pero no tuvimos la misma suerte. Dicen que tú rezaste por tu nieto, ¿es verdad? Sí, respondí sin alardes. ¿Crees que podría rezar por mi nieta? Está pasando por una situación difícil. Le dije que sí, por supuesto. Esa misma tarde me llevó a su casa. Allí me esperaban su hija y su nieta, una joven de rostro pálido y mirada triste. Nos sentamos, hablamos un rato y luego saqué el rosario. Rezamos.
No sé si ellas sintieron algo, pero yo sí. Sentí que el amor que yo había puesto en tantas cuentas a lo largo de mi vida, ahora, tenía un propósito nuevo: consolar, acompañar, unir. A los días, otra vecina me buscó, luego una más. Mujeres que habían escuchado la historia en la panadería, en el supermercado, en la peluquería. No eran religiosas. Algunas ni siquiera creían en nada, pero querían hablar, querían ser escuchadas. Querían estar con alguien que no las juzgara, que no les pidiera explicaciones, que simplemente las mirara a los ojos y les dijera: aquí estoy. Empezaron a venir a casa los martes por la tarde. Al principio eran 3, luego 5, después 8. Se sentaban en círculo. Algunas traían pasteles, otras flores. Algunas lloraban en silencio, otras contaban historias de hijas que ya no llamaban, de nietos que no conocían, de maridos que las habían dejado. Yo las escuchaba. A veces rezábamos, a veces solo tomábamos té y hablábamos de la vida, pero algo nacía allí. Una red, un calor, una reparación. En una de esas reuniones, una mujer llamada Clara, una viuda de 70 años, me dijo: Dolores, tú no sabes lo que has hecho por nosotras. Yo pensé que ya nadie me necesitaba, que ya había vivido todo lo que tenía que vivir, pero ahora espero los martes como una niña espera la merienda. Sus palabras me tocaron hondo, porque eso mismo había sentido yo semanas antes, que ya no tenía nada que ofrecer, que mi tiempo había pasado, que debía desaparecer en silencio. Pero ahí estaba, recibiendo mujeres con heridas parecidas, compartiendo rosarios, oraciones, recuerdos, sin ruido, sin pretensiones. Y no todo fue dulzura. También hubo quien se incomodó. Una señora del 3er piso me dijo que estaba convirtiendo mi casa en una capilla, que a ella le molestaban los cantos, aunque nunca habíamos cantado nada. Otra madre del colegio de mis nietos comentó en voz alta que esas cosas del rosario ya no eran para estos tiempos. Me dolió, pero ya no como antes, ya no me rompía, porque algo dentro de mí se había restaurado. Mi hijo me acompañó una vez a una de las reuniones. No se quedó, pero entró, saludó a todas y dejó una bandeja de empanadas. Me besó la frente antes de irse. Las mujeres lo miraron como si no entendieran bien lo que veían, y una de ellas susurró: ese gesto vale más que 1000 disculpas. Con mi nuera las cosas no se volvieron perfectas. Aún había distancias, momentos incómodos, silencios largos, pero ya no había hostilidad. Y un día, mientras cortábamos verduras en la cocina, me dijo: ¿sabes? A veces creo que tú rezas distinto, como si no pidieras cosas, sino que las sostuvieras en silencio. Sonreí. No supe qué responder, porque sin saberlo había dado en el clavo. ¿Y los niños? Los niños ya no tenían miedo del rosario. Al contrario, el menor lo buscaba, lo tocaba. Me pedía que le contara la historia de la vez que se curó con piedritas mágicas. Y yo, con ternura, le decía que no eran mágicas, que solo eran una forma de hablar con el amor. Y ahí estaba todo. Ahí estaban las reacciones. No en grandes declaraciones, no en titulares, sino en gestos cotidianos. Una taza de arroz con leche aceptada, una mirada que ya no evitaba la mía, una mano que buscaba otra en mitad de una oración. Pequeños gestos que decían: te veo, te reconozco, gracias por no rendirte. Nunca imaginé que el renacer empezaría tan despacio, sin anuncios, sin fanfarrias, solo con pequeñas decisiones que, como ladrillos, iban armando de nuevo mi casa interior. Lo primero que hice fue volver a abrir todas las ventanas de mi hogar. Después de semanas en penumbra, permití que la luz entrara. Cambié las cortinas, lavé cada rincón, sacudí los manteles viejos y tiré algunas cosas que ya no hablaban de mí. Era como si al limpiar mi casa también despejara mi alma, cada objeto colocado con intención,
cada flor en su jarrón como una promesa de vida. Recuperé rutinas. Volví a caminar cada mañana, no para llegar a un sitio, sino para recordar que mis piernas aún sabían sostenerme. Llevaba mi rosario en el bolsillo, no como bandera, sino como raíz. A veces me sentaba en una banca del parque y simplemente observaba. A las madres con sus niños, a los abuelos que empujaban cochecitos, a los árboles que empezaban a florecer, y en esos momentos no pensaba en lo que perdí, sino en lo que quedaba, porque aún había tiempo, aún había historias por vivir. Una de las decisiones más importantes fue aceptar que no podía seguir esperando que los demás reconocieran todo lo que había hecho. Esa validación que tanto me dolía no tener, comencé a soltarla. Me dije, no necesitas que te aplaudan para saber cuánto vales. Y esa frase, sencilla pero profunda, fue un nuevo cimiento. Mi hijo me llamó un domingo. Me pidió que los acompañara a una comida familiar. Acepté. Ya no desde el deseo de ser incluida, sino desde la serenidad de saber que yo también era familia, aunque ellos lo hubieran olvidado por un tiempo. Fui. Me senté en la mesa. Escuché. Reí. No me esforcé por agradar. No me escondí. Fui yo. En medio de la comida, el niño, mi nieto, se acercó y me dio un dibujo. Era él, acostado en una cama, y a su lado, una figura con cabello blanco y algo redondo en las manos. Le pregunté qué era. Eres tú, abuela, y eso es tu rosario, porque tú me curaste. Sentí un nudo en la garganta. Mi hijo lo miró, luego me miró a mí y con voz baja dijo: gracias por no haberte ido del todo. Esa noche, al regresar a casa, me sentí en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en lo que debía hacer para que me quisieran. Me limité a vivir, a respirar, a saborear el silencio de mi sala con gratitud. Con el paso de los días, las reuniones con las mujeres del barrio se hicieron más constantes. Ya no eran solo para rezar. Ahora también compartíamos recetas, historias, libros. Una trajo una máquina de coser, otra, lanas de colores. Empezamos a hacer mantas para regalar a los asilos de ancianos. No fue idea mía. Fue de Clara, la misma que antes pensaba que ya no servía para nada. En una de esas tardes, mientras tejíamos en silencio, alguien propuso escribir pequeñas cartas con frases de aliento para personas solas. Así nació la Caja del Consuelo. Cada semana, una de nosotras dejaba esas notas en buzones del barrio, en hospitales, en bancos de plaza. Nadie sabía que éramos nosotras, y eso lo hacía aún más bonito. Un día, en la frutería, oí a una señora decir: encontré una notita que decía: aún hay tiempo para comenzar de nuevo. Lloré al leerla, me la guardé en la cartera. Sonreí por dentro, y así fue creciendo algo que no tenía nombre. Un movimiento sin cartel, sin publicidad, sin líderes. Mujeres mayores encontrando de nuevo propósito, alegría, pertenencia. No éramos santas, no éramos perfectas, solo mujeres que no se rindieron. Un día mi hijo me visitó solo. Traía un sobre en la mano. Nos sentamos en la cocina. Me dijo: mamá, quería hablar contigo de algo importante. Estuve pensando mucho. Yo lo miré, atenta. Quiero que sepas que me equivoqué, que no haber hablado aquel día fue uno de los errores más grandes de mi vida. No solo porque no te defendí, sino porque permití que alguien te hiciera sentir que tu fe era una molestia. Y eso no lo puedo justificar. No dije nada. Lo escuché. Él respiró hondo. No sé si puedes perdonarme, pero si puedes, yo quiero que vuelvas a formar parte de todo. No como invitada, como madre, como abuela, como lo que siempre fuiste. Mis ojos se humedecieron, no por la disculpa, sino porque por fin escuchaba lo que tanto había esperado, sin tener que pedirlo. Lo abracé, largo, como cuando era niño y lloraba por una rodilla raspada,
y en ese abrazo algo se cerró. Una herida, un ciclo, una espera. Desde ese día empecé a hablar con más libertad, con él, con mi nuera, con los niños, no para dar lecciones, sino para contar mi historia. Me pidieron que les enseñara a rezar. Lo hice, no cada día, no como imposición, sino como regalo. Y entonces ocurrió algo que jamás imaginé. Una de las mujeres del grupo que trabajaba en la biblioteca del barrio me dijo que estaban organizando charlas para adultos mayores y me preguntó si quería compartir mi testimonio. Dudé, pero acepté. Me senté frente a 20 personas. Hablé con calma. Conté lo que había pasado, no con drama, con verdad. Al terminar, varias se acercaron. Una mujer de cabello gris me tomó de las manos y dijo: «Gracias. Pensé que era la única que se sentía invisible». Su frase me acompañó esa noche, porque me recordó que reconstruirse no es solo volver a levantarse uno, sino ayudar a que otros también encuentren sus propios pedazos. Volví a escribir pequeños textos, reflexiones, cartas que nunca envié. Empecé a llenar un cuaderno con pensamientos, oraciones, recuerdos. No sabía si algún día alguien los leería, pero me hacía bien. Era mi modo de decir: aquí estoy. Y lo más inesperado fue una invitación del colegio de mis nietos. Me pidieron que fuera a contar historias a los niños de primer grado. Historias de cuando mi hijo era pequeño. Historias con enseñanzas, historias con alma. Acepté. Los niños escuchaban con ojos grandes. Me aplaudieron, me abrazaron. Al salir, una maestra me dijo: «Tienes un don, no dejes de usarlo». Aquella noche, al sentarme en mi sillón, miré mi casa. Estaba viva, llena de flores, de tejidos, de tazas usadas, de papeles con frases sueltas. Ya no era una cáscara vacía, era un refugio, un faro. Y yo ya no era una sombra. Era una mujer de pie, una mujer con historia, una mujer que había sido herida, pero no vencida. A veces me siento frente a la ventana con una taza de té tibio entre las manos y simplemente dejo pasar el tiempo. No hago nada en particular, solo estoy. Y en esos momentos me doy cuenta de que he aprendido a estar conmigo, sin necesidad de llenar el silencio con palabras, sin esa urgencia de justificar mi presencia, sin tener que demostrar que merezco el espacio que ocupo, porque durante muchos años creí que, para seguir siendo querida, debía ser útil. Que si no cocinaba, si no ayudaba, si no cuidaba, si no cedía, simplemente dejaría de contar. No fue culpa de nadie en particular. Fue una idea que se fue sembrando desde pequeña, regada por miradas, gestos, frases sueltas que se clavan como espinas. No hagas ruido. No molestes. Sé buena. Y yo fui buena. Lo mejor que supe. Fui madre, fui trabajadora, fui compañera. Sostuve mi casa con un solo sueldo, con las manos ásperas de tanto fregar, con los pies cansados de caminar trayectos que nunca eran para mí. Crié a mi hijo con el alma. Le di todo, incluso lo que no tenía. Le di mis noches en vela, mis domingos sin descanso, mis últimas monedas. Y nunca me pesó, porque el amor verdadero no se mide en cargas. Pero con los años me di cuenta de que una puede dar tanto que se borra, que en ese dar constante también se pierde algo. Y cuando uno empieza a desaparecer a los ojos de los demás, duele. Duele mucho más que una bofetada. Porque no es una agresión directa, es una muerte lenta. Te vuelves la señora que ayuda, la abuela que cuida, la madre que se adapta. Pero ya nadie te llama por tu nombre. Ya nadie pregunta qué sientes, qué sueñas, si tienes frío o miedo. Solo estás como un mueble querido pero viejo. Mi rosario fue, durante años, mi forma de hablar cuando no podía decir lo que sentía. En cada cuenta iba una súplica, una gratitud, un recuerdo. Fue el lazo entre lo visible y lo invisible. Me sostuvo en los peores días. Me acompañó cuando nadie más lo hizo y, sin embargo, un día me hicieron sentir que incluso eso era una carga.
que rezar en silencio era demasiado, que mi fe debía guardarse, esconderse, diluirse para no incomodar. ¿Y sabéis qué fue lo más duro? No el grito, no la prohibición. Fue el silencio de mi hijo, su mirada hacia el suelo, su forma de retirarse de la escena sin moverse del lugar. Ese día no me defendió, ese día me dejó sola, y yo, como tantas veces, bajé la cabeza y me fui. No por vergüenza, sino porque entendí que ahí, en esa casa, mi presencia ya no era un abrazo, era un problema a resolver. En los días que siguieron, me descubrí triste. Pero más que eso, me descubrí desdibujada. ¿Quién era yo si no podía cuidar, ayudar, rezar, dar? ¿Quién era yo si ya nadie me necesitaba? Me costó entenderlo. Me dolió asumirlo. Pero poco a poco, en ese silencio forzado, empezó a surgir otra voz. Una voz que había callado por años. Mi propia voz. Y esa voz me dijo: no necesitas pedir permiso para existir. Así, con esa claridad. Porque me di cuenta de que yo no era solo una madre, ni solo una abuela, ni solo una señora mayor que sabía iba a hacer buenas sopas. Yo era Dolores. Una mujer con historia, con heridas, sí, pero también con fortalezas, con fe, con coraje, con una dulzura que no se había endurecido a pesar de todo. Recuperar mi lugar no fue algo que busqué de manera intencional. No hice planes, no escribí discursos, solo empecé a estar donde quería estar, a decir lo que pensaba sin gritar, a mirar de frente sin bajar la cabeza. Empecé a quererme sin condiciones, y fue entonces, sin que yo lo supiera, que los demás empezaron a mirarme diferente. Cuando el milagro ocurrió, porque no tengo otro nombre para eso, cuando mi nieto se recuperó y los médicos no supieron explicar cómo ni por qué, yo tampoco hablé. No dije, os lo dije. No señalé a nadie. Solo recé más fuerte y seguí caminando. Porque el verdadero amor no necesita ser probado, solo vivido. Poco a poco, la casa a la que un día sentí que me cerraban la puerta volvió a abrirse. No de golpe. Con pequeños gestos, un café, una charla, un dibujo infantil con mi cara junto a un rosario, un ¿nos quedas a cenar? Yo no cambié para que me aceptaran. Ellos cambiaron porque empecé a mostrarme con dignidad. Y esa es la palabra, dignidad. No altivez, no orgullo, no rebeldía, dignidad. La certeza tranquila de saber que una vale, que una merece ternura, que una puede amar sin mendigar nada a cambio. Hoy, cuando pienso en todo lo vivido, no tengo rencor, tengo memoria, porque olvidar sería negarme a mí misma. Sería borrar el camino que me trajo hasta aquí. Prefiero recordarlo todo, lo bueno y lo malo, las lágrimas y las risas, los rechazos y los abrazos, porque todo eso me hizo ser quien soy ahora, una mujer entera, una mujer serena, una mujer libre. Y si tú, que estás viendo esto, alguna vez te sentiste como yo, si alguna vez tu nuera te hizo callar, si tu hijo te hizo sentir que ya no importabas, si tu nieto dejó de buscarte, si tu oración fue silenciada, si tu nombre fue olvidado, déjame decirte algo con todo el amor que puedo. No estás sola. No estás acabada. No eres invisible. No eres un error. No estás fuera de lugar. Tu historia importa. Tu voz importa. Tu fe importa. No permitas que nadie te quite eso. Ni la edad, ni el tiempo, ni las modas, ni las tensiones familiares. Porque hay un tipo de sabiduría que solo tenemos nosotras, las que hemos vivido, las que hemos llorado sin testigos, las que hemos amado hasta el hueso, las que hemos criado, sanado, sostenido, las que no aparecen en las noticias, pero que somos la columna vertebral de todo lo que se mantiene en pie. Si algún día te piden que no reces, reza más. Si algún día te dicen que te calles, habla con dulzura, pero con firmeza. Si algún día te hacen sentir que sobras, recuerda que no estarías aquí si no hubieras sido parte de todo. Porque tú estuviste, y eso nadie lo puede borrar,
Hoy cierro este relato sin dramatismo, pero con profundidad. No para enseñarte nada, solo para decirte, yo también estuve ahí, también me sentía apagada, también pensé que ya no tenía sitio, y sin embargo, aquí estoy. No porque alguien me devolvió mi lugar, sino porque yo decidí no cederlo más. La vida no siempre es justa, pero siempre ofrece una nueva oportunidad, y a veces esa oportunidad llega disfrazada de rechazo, de grito, de enfermedad, de soledad. Pero detrás de todo eso hay una puerta esperando ser abierta desde dentro. Tú tienes la llave. Yo la encontré en un rosario. Tú quizá la encuentres en una carta, en una canción, en una flor, en una taza de café compartida, pero está ahí. Y el día que decidas abrir esa puerta, verás que no estás sola, que nunca lo estuviste, que otras mujeres también caminan contigo, aunque no las veas. Y si alguna vez sientes que ya no puedes más, vuelve a ti, a tu historia, a tu verdad. Porque ahí está la fuerza, no en los títulos, no en los roles, en ti, en tu alma, en tu dignidad que nadie jamás podrá arrebatarte.